Y volvemos nomás entonces, cuarto y último bloque de Todos a la Cueva. Esta vez nos acompaña nuestro productor, nuestro doctor en comunicación, Cristian Secul Justi, y como siempre Cecilia Beatriz Díaz también. Buenas tardes, Lautaro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Que en cualquier momento ya sacamos el cartón. Sí, en cualquier momento. Ya es doctora. Bien, la doctora... se Está pasando. Está empezando a ocurrir. No, en realidad, bueno, falta la cuestión de legitimación. Yo soy muy burocrática en eso, Bueno, así que... Vas a actualizar todas las redes, así sale el cartón y... Obvio, por supuesto. Me parece muy bien, hay que hacerlo. Así que bueno, van a estar hablando de Black Mirror y la era del consenso. Exactamente, sí, es un artículo que escribimos con Cecilia. Se publicó el 31 de enero, estaba revisando por ahí, en la revista Zoom. Nosotros hemos escrito ahí otros artículos. En este caso particular hablamos de la serie, que es inglesa, Black Mirror. No mucha gente lo conoce, pero es bastante conocido ahora. Dentro del mundo de las series es muy conocido, digamos. Claro, el mundo de las series es conocida. En el universo de la gente que mira series, cuando digo ese estilo, estoy hablando de Walking Dead, gente que mira Game of Thrones, aparece Black Mirror. Empezó a aparecer con fuerza desde que lo compró Netflix o que compró los derechos de la transmisión. Porque Black Mirror es una serie que comenzó en el 2012, 2013, lo producía la BBC de Inglaterra, de Gran Bretaña. Tenía 2 temporadas de 3 capítulos cada una, que me acuerdo que empezaba a conocerse por algunas personas que te recomendaban la serie. Sí, mira esto que... Claro que está diciendo otra cosa. tiene una buena idea para pensar lo multimedial, para pensar las nuevas tecnologías, para pensar las sociedades actuales o en el futuro. Venía por ahí la mano. Netflix, como toda productora estadounidense que siempre ve bien hacia dónde invertir, compra la producción y a partir de la 3ª temporada comienza a producirlo, valga la redundancia. Yo te confieso, y de hecho le he dicho a Cecilia también, y lo he dicho en algunos lugares, cuando Netflix compra para transmitir Black Mirror, yo empecé a dudar y dije, cuando hay un pulpo enorme que compra una serie que era bastante iba a decir de luto, pero no es de luto, sino que tiene una situación de culto, ahí lo suelen enterrar o suelen enmarañar la trama. No sucedió eso con la 3ª temporada de Black Mirror, que inclusive yo arriesgaría que es la mejor. Ha tenido 6 capítulos que son muy, muy interesantes para pensar y seguir pensando la sociedad de control, situaciones distópicas también, y qué tipo de sociedades nos propone lo multimedial o lo mediático. Con la 4ª temporada, que es la que vimos con Cecilia, que se estrenó, como ella bien dijo al principio, a fin del año pasado, empezamos a encontrar tensiones. Y creo que a partir de ahí, a partir de esa mirada, se empezó a pensar el artículo. Venimos de una serie muy exitosa como Black Mirror, que propone rupturas, a una 4ª temporada que, como decíamos nosotros, aparece muy mediada por la era del consenso y por individualidades. Lo vamos a ir desarrollando. Pero es interesante destacar desde qué lugar hablamos nosotros. De una serie que propone temporadas muy interesantes, con una última muy exitosa, muy relevante, que se queda en la duda. Y vamos a seguir desarrollándolo, y eso es lo que dijimos en el artículo. Bien, me parece que hay una cuestión que es vital, porque nosotros, Cristian lo mencionaba, ¿no? Hablamos de sociedades de control. Si uno sigue algunos autores que han hablado de, digamos, de la transformación que tiene el capitalismo productivo, el capitalismo financiero, en la última parte del siglo XX, se empieza a dar esta noción de que, bueno, como el capital fluye a través de Internet, digamos, ¿no? Y sin respetar las fronteras de Estado-Nación, donde no hay regulación, y entonces de ese modo se apela y se interpela directamente al individuo a través de sus tarjetas de crédito, sus contraseñas y del acceso, y ya no de la propiedad. Esos autores, por ejemplo, Gilles Deleuze, habla de sociedad de control, digamos, de las sociedades disciplinarias, aquellas de encierro, como eran la escuela, la fábrica, la cárcel, de las que hablaba Foucault, ¿no? En Vigilar y Castigar. Estamos entrando en una instancia, decía Deleuze a fines del siglo XX, estamos entrando en una instancia de sociedades de control, es decir, sociedades donde no aparece el encierro, sino que aparece la libertad absoluta del individuo, pero que en realidad está mucho más controlado que antes, y que está controlado a través de la deuda,
por ejemplo, que está controlado a través del acceso o no de sus contraseñas y las tarjetas de crédito, por ejemplo, en la medida de que pueda comprar o no comprar, y que de alguna manera se vuelve un ciudadano de la sociedad global, pero siempre que esté endeudado, digamos. Un modo de inclusión es estar endeudado. Desde ese punto de vista, entonces, cuando arranca la serie de Black Mirror y uno empieza a mirar un montón de situaciones, aparece un poco las trampas de esa sociedad de control. Si hay algo que nos angustia, por lo menos en los primeros capítulos, las primeras temporadas, es esa sensación de que en efecto el ciudadano o la persona o el personaje termina encerrado en un montón de situaciones que lo genera, por ejemplo, ser parte de un panóptico digital. Es decir, todos estamos en las redes porque queremos, porque nos gusta, porque alimenta nuestro narcisismo, porque, bueno, hay que estar, ¿no? Porque es un nuevo espacio público. Y entonces en esa dimensión muchas veces entramos en lógicas de ranking, de valoración y también de cómo miramos a los otros y cómo entendemos qué es lo correcto o no, ¿no? Entonces parte de esas tensiones aparecen en todas las temporadas de Black Mirror. La primera temporada quizás tenía mucho más que ver con esta transición, ¿no? Es decir, empezar a ver cómo las tecnologías, cómo la posverdad, cómo el mundo mediático, ¿no? Podía construir una realidad paralela en la que todos creíamos y terminamos como encerrados, ¿no? Entonces recuerdo ese capítulo de Waldo, ¿no? Que es esta cuestión de, bueno, que la democracia termina votando a una caricatura. Y bueno, no en vano, digamos, Netflix en el último año sacó una publicidad adelantando la temporada número 4 de Black Mirror diciendo, ojo que todo lo que se dijo antes pasó, ¿no? Digamos, toda esa sensación de que ganó la caricatura tiene mucho que ver, por ejemplo, con la percepción que ocurrió después de la votación del Brexit, con Trump, ¿sí? O incluso en Argentina con Macri, ¿no? Por lo menos en algún sector de la sociedad. Sí, la de Waldo creo que está en la segunda temporada, es el último capítulo. Es un muy buen capítulo. Sí, la verdad que es un capítulo interesante, es muy previo a las discusiones o los partidos que como caricatura se van instalando en la sociedad. Creo que es del 2014 por ahí la serie, esa parte, ese episodio. Todo lo que se veía interesante en Black Mirror, que veíamos cómo el sistema podía llegar a explotar a ciertas sociedades o ciertos sectores, cómo el universo de los videojuegos se va instalando, cómo aparece la idea del otro como una amenaza y cómo el mismo sistema también te obliga a ver al otro como una amenaza y seguís reproduciendo discursos. Realmente Black Mirror en cada capítulo ha sabido destacar, por ejemplo, la complicidad social que hay por lo menos en ciertas ideas que se van imponiendo a partir de los medios de comunicación. Y en la tercera temporada, que es la que yo digo que es cuando comienza Netflix a producirlo, hay una amplia gama de discusiones en cada capítulo. Recuerdo el primer capítulo de la tercera temporada, que no recuerdo el nombre, cómo se llama, pero es el que le ponen estrellitas a las personas y vos tenés que moldearte para caerle bien al otro, para caerle bien al sistema, para ser parte de ese simulacro. Ahí seguimos pensando a las personas o los sujetos en ese futuro formando parte de un sistema de simulaciones, por ejemplo. Ahora, en la cuarta temporada hay un viraje notable en toda esta situación, en lo que veíamos con Cecilia, cuando podemos ver que hay una resistencia hacia el sistema, cuando vemos que hay un sistema abrasivo, cuando vemos que hay una sociedad de control, empezamos a ver, y esto fue lo que llamó la atención, empezamos a ver individualidades, situaciones de justicia individual también. Ya no hay una lucha contra el sistema, sino una lucha contra una persona que pertenece a un sistema, que si nosotros nos guiamos y si pensamos que la lucha es con una persona, entonces el sistema está bien. El problema es uno solo, hay una anomalía nada más. Y siguiendo con esta tensión, empezamos a ver a los medios de comunicación, a los medios digitales o a lo digital como una parte integral del sistema que no molesta, sino que contribuye.
Esto se ve en cada capítulo de la última temporada. Que ahí es cuando no solamente nosotros salimos a hablar porque no nos gusta en algún punto lo que habló Black Mirror, sino que inclusive puede ser hasta peligroso. Hay algunos capítulos en los que uno se pone a pensar, yo no quiero spoilear, no quiero decir nada, pero hay como una situación de comprensión hacia el algoritmo inclusive. Y esto lo voy a decir así para que el otro lo descubra, el que vea Black Mirror. Esta última temporada deja bastante que desear en lo que tiene que ver con la criticidad hacia el sistema. Más que nada se habla desde la interna del sistema, no hay una fuerte crítica, sino que lo que hay es una crítica a ciertas representaciones o a ciertos aspectos de la vida humana que no saben qué hacer con lo digital. Pero lo digital es intocable, no molesta. Y ahí cuando hablamos del consenso, estamos hablando también de que hay cierto consenso con la tecnología también. Recuerdo el primer capítulo de la última temporada, que también es una situación de justicia contra una única persona. No hay una profundidad notable, y esto inclusive se sale un poquito del artículo. Yo sigo pensando, ¿qué vio Netflix? Porque si la tercera temporada fue tan exitosa y fue tan crítica, ¿por qué esta cuarta tiene que proponer finales felices, entre comillas, a la Black Mirror? ¿Qué pasó en el medio? ¿Habrá visualizaciones? ¿Habrá gente o habrá visto que hay otro tipo de interés por parte del espectador? No sé qué pasó ahí, pero a mí me llama muchísimo la atención y por eso pusimos el punto sobre la I ahí con Cecilia. Claro, sí, de acuerdo, digamos, uno siempre está consultando, ¿no? ¿Quién la vio? ¿Qué le pareció? ¿No? Y en general hay como, por lo menos de los que seguimos la serie, hay como una sensación de desilusión frente a esta temporada, porque es como que no termina pasando nada y algunas problemáticas se repiten de otras temporadas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la clonación, la cuestión de la seguridad, ¿no? Digamos, hay determinadas temáticas que vuelven a aparecer. Lo que bien decía Cristian es que en esta última temporada la tecnología parece como ayudando a un mejor mundo, ¿no? Digamos, de alguna manera la tecnología es la que nos permite resolver algunos problemas. Cuando nosotros estábamos viendo, por lo menos en la tercera temporada, que la tecnología como parte de un sistema se volvía opresor para la libertad individual. Y eso aparecía de manera muy clara y de modo muy perverso. Entonces uno no lograba distinguir si era la tecnología o si era toda la sociedad que construía un consenso en el cual, bueno, alguno perdía y uno se quedaba con un montón de sensaciones respecto a, digamos, quién era más culpable o no, ¿no? Si aquel que había aceptado ser parte del sistema y de pronto era excluido, o si en realidad tenía que ver con el sistema. En esta última temporada no hay nociones por lo menos de precisión de cuáles son las causas de los problemas, sino que hay pequeños conflictos. Claro. Donde hay un único malvado, de algún modo, donde hay, digamos, algunos guiños internos narrativos con respecto a otras temporadas, pero no hay mucho más que eso, ¿no? Digamos, hay críticas con respecto a la mediatización o demás, pero son muy tenues y parece en realidad como que la tecnología es producto de científicos locos, ¿no? Que usaron estos nuevos dispositivos para someter a otros, porque sí, digamos, siguiendo sus deseos o sus perversiones más oscuras. Y en realidad lo que no hay ahí es una noción de sistema, digamos, no hay noción de complicidad social, ¿sí? De cuáles son esas recompensas que existen. Entonces, la única situación que ocurre en estos capítulos es que de alguna manera los personajes terminan teniendo algún tipo de salidas individuales. En algunos capítulos hay asociaciones, es decir, no es solamente gente que se salva sola, sino que termina generando algún tipo de agrupación, pero esas agrupaciones son temporales. Sí, efímeras. Tienen que ver con cuestiones más de empatía, de que bueno, estamos en la misma y nos juntamos y tratemos de ganarle al malo, ¿no? Pero digamos, no habla de organizaciones, ¿no? No hay noción de colectivo, no hay noción de pueblo. Entonces me parece que ahí es el punto en que esta temporada nos muestra como una nueva instancia de que quizás el espejo negro se ha vuelto un consenso, ¿no? Digamos, como que ya no hay lugar a la resistencia,
o que las resistencias son meramente, digamos, distinguidas en cuanto a cuestiones individuales, salidas promisorias, ¿sí? Y que nunca ponen en crítica, como dijo Cristian, al sistema. Sí, sobre todo estoy pensando, porque a veces cuando decimos esto, el otro puede decirte, pero a mí me gustó. No es una cuestión de gusto tampoco, sino es desde dónde entrarle al análisis. Y sobre todo viendo la genealogía que tiene la serie, de una crítica bastante interesante, la cuarta temporada propone una tensión que me parece relevante, por lo menos por un asterisco. Sobre todo por lo que decía Ceci, lo que le decíamos, de la individualidad, de la noción del consenso, me parece sumamente relevante eso. Y nos ha pasado, por lo menos a mí me pasó, que me han dicho que a partir del artículo, o por lo menos por lo que yo cuento del artículo, me han dicho, tenés razón, es posible que sea así. Pero es porque hay una mirada política que proponemos ahí, una mirada de salirse de la típica de decir, me gusta la serie porque critica el sistema, que es lo que siempre se dice de Black Mirror, y porque lo pasan en las universidades, inclusive hay algunas profesoras de secundaria que lo pasan también en el área de comunicación. Eso sí está bueno, me parece sumamente importante, pero no hay que quedarse con la etiqueta de pensar a Black Mirror como una crítica constante al sistema, sobre todo viendo la última temporada. Yo creo que la última temporada pone alguna tensión y hay que empezar a ver hacia dónde quieren virar la serie. Porque no es una situación de un capítulo solo, son los 6 capítulos que tienen una identidad similar hacia el final. No estoy spoileando lo que es el capítulo, simplemente diciendo que hay una identidad parecida, que inclusive yo iría más allá y me parece que es una propuesta ya concientizada con Netflix. Evidentemente quisieron llevarlo hacia otro lado. Hay que ponerlo un poquito en tensión a eso, porque hablar de microresistencias sueltas y sin hacer hincapié en que hay algo circundante o que hay un discurso opresor, que Netflix lo ha dicho anteriormente, y que ahora sean historias sueltas, a mí me deja no solamente un gusto amargo, sino que me pone a pensar un poquito más en lo que busca la serie. Es un reclamo que se le hace a la serie, pero es un reclamo también que se le hace al espectador, para decirle, bueno, tenemos esta situación con Black Mirror, empecemos a ver qué pasa con estas series que gustan tanto en este último tiempo. Sí, me parece fundamental pensar las industrias culturales en estas claves, ¿no? Digamos, pensar las condiciones de producción y de recepción. Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado a nivel mundial con un montón de situaciones políticas, económicas, digamos, mediáticas, esta cuestión de la posverdad instalada en todos los lugares. Me parece que es fundamental eso. Y por otro lado, también tener en cuenta que la serie es parte de crítica de esa sociedad de control, que a la vez Netflix es un producto perfecto de esa sociedad de control. Exacto. Digamos, una empresa global que tiene usuarios que son solamente reconocidos por sus tarjetas de crédito, ¿no? Por eso hice toda esta mención de la sociedad de control, por contraseñas, por algoritmos que indican qué hay que ver, ¿no? Entonces digo, hay algo ahí como la propia atención del enunciador, ¿no? Digamos, cuando uno se pone a criticar, ¿desde qué lugar critica? Y eso me parece fundamental también, tomar esa postura crítica desde el punto de vista del receptor. Así que bueno, terminamos acá por ahora. Sí. La verdad que para el que no vio Black Mirror, es una serie muy, muy recomendada, digamos, y es aconsejable mirarla por justamente todo lo que estuvieron diciendo ustedes, pero porque también atrae a lo que es todo tema de debate, digamos, en diversas charlas con amigos, etcétera, y que, bueno, justamente la cuarta temporada, lo que muchas veces pasó y lo que ustedes ponen ya en escrito en el artículo de Zoom, y ahora lo estuvieron diciendo ahora en el programa, es que a muchos no nos había gustado, pero por ahí no le habíamos encontrado la vuelta al porqué, ¿no? Suponete, yo consumo mucho lo que es Twitter y leía mucho a muchas personas que no les había gustado, pero nunca leía el por qué no les había gustado. Y bueno, a través de ustedes... Sí, yo entiendo que no había gustado mucho también porque no generaba la angustia previa. Es que claro, no genera la angustia previa porque no hay demasiadas tensiones adentro. Y porque justamente, valga la redundancia, estos finales felices incluso, a la Black Mirror, hago en comillas, llaman mucho la atención. No hay una angustia preponderante en estos capítulos.
esa angustia que falta es porque no está la sal en la herida del sistema. Ese es el problema principal. Nada más. Bien. Espectacular. No sé si nosotros cerramos. Sí, yo creo que acá. cerramos ya porque hay un Cerramos temita por ahí acá, dando entonces, vueltas. Bueno, les recordamos entonces a todas las redes sociales, nos pueden ubicar a través de Facebook en Todos a la Cueva. También nos pueden ubicar en Twitter, es @todoscueva. En Instagram también es Todos Cueva. Suscribirse al canal de YouTube, que es Todos a la Cueva. Y recuerden que a partir de febrero 18, el 18 de febrero, nos van a poder estar escuchando también a través de Radio Freeway, la 90.7, donde vamos a estar retransmitiendo el programa. Y a su vez, también nos van a poder escuchar desde este lunes en Vender FM de 22 a 00. También van a poder escuchar la retransmisión del programa. Sí, decimos. Este programa sale en YouTube, ¿no? También El sale de en hoy. YouTube, exactamente. Por eso se tienen que suscribir a nuestro canal de YouTube. Si quieren, le dan clic en la campanita ahí de la derecha arriba y se enteran automáticamente cada vez que subimos. Nosotros cortamos las columnas, todo, y pueden escucharlas cuando quieran. En ¿La cualquier pasaste parte. bien? Yo la pasé perfecto. Perfecto. Hace un poquito de calor, pero estoy bien, digamos. No son los 35 del otro día, 40 grados de sensación No, térmica, no, así que estoy bien. estamos bien. La negociación nos salió bien. Estamos. ¿Ustedes la pasaron bien? Sí, perfecto. obviamente, por favor. Así que bueno, nosotros vamos cerrando acá, nos encontramos la semana que viene a través de Radio Exa y bueno, nos van a poder seguir escuchando en diversas otras retransmisiones a través de Vender y Freeway, sino también en YouTube. Pero bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Estuvo el doctor Cristian Secul Justi, estuvo la futura doctora Cecilia Beatriz Díaz, mi nombre es Lautaro Pérez, también en producción estuvo el doctor Cristian Secul Justi y en coordinación de piso estuvo Leticia Leibel. Hoy nos acompañó Facundo Pajón en la columna sobre política y educación. Nos visitó también Rodrigo Adriel Iturriza, que va a estar, ya forma parte del plantel la semana que viene. Nos acompañó, mejor dicho, Emiliano De Lucci en diversas Intervenciones. Diversas intervenciones. Hoy vino mucha gente. De lucha en lugares. Y bueno, en la labor técnica entonces estuvo Diego Durso. Les agradecemos a todos por acompañarnos en nuestra vuelta. Que estamos volviendo con todo, pero en vacaciones, ¿no? Es como... Verano, no, es un versión poco más verano. que a media máquina, digamos. Estamos Es ahí, tranqui todavía. Estamos tranqui. Exactamente. Seguramente en marzo, bueno, habrá muchísimas más novedades. Así que bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Esto fue Todos a la Cueva.